Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Permítanos algunas breves palabras introductorias junto con Federico Valdés, rector de la Universidad del Desarrollo, nuestro socio en este encuentro que lleva mucho tiempo realizándose y que inaugura el año económico del país. Pero no hay duda que el plato fuerte estará, ¿no es cierto?, en las exposiciones de las dos principales autoridades económicas, ¿no es cierto? El ministro de Hacienda, le agradezco, ministro, por estar aquí con nosotros, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, y a los integrantes del panel de conversación, destacados economistas como la Andrea Stockman, Klaus Schmidt-Hebel y Sebastián Claro. Así que muchas gracias por acompañarnos. Creo que tendremos un muy buen debate esta mañana y, como dije recién, iniciará, ¿no es cierto?, el año económico de Chile. Creo que una pregunta que me parece central es cómo la economía, haciendo referencia al nombre de este seminario, depende, por así decirlo, menos de los vientos a favor o en contra que vuelen, ¿no es cierto?, desde la economía global y más de los propios pasos firmes que podamos dar internamente en el país. Pero antes de entrar a esa materia, obviamente que es pertinente también reflexionar y tratar de leer los nuevos vientos que están ocurriendo en la economía. ¿Qué nos dice un IMASEC de solo un 2,4% en el primer mes del año? ¿Qué nos dice la actualización que hizo el ministro, ¿no es cierto?, respecto del crecimiento para el año 2018, que lo bajó, ¿no es cierto?, a un 3,5%, en un contexto internacional que lo propio están haciendo instituciones como el Fondo Monetario Internacional, que en enero, ¿no es cierto?, en su informe de perspectivas económicas habló de un debilitamiento en la economía global y bajó las proyecciones para el 2019 y 2020. ¿Cómo recibimos los pronósticos un poquito más pesimistas, ¿no es cierto?, de economistas como Rubini? ¿Cómo evolucionarán fenómenos geopolíticos que tienen enormes consecuencias económicas, como el caso del Brexit, la guerra comercial entre Estados Unidos y China? En fin, son todas preguntas muy relevantes que estamos seguros que estarán presentes en las exposiciones de las autoridades económicas, así como en el debate posterior. Pero como decía antes, más relevante que analizar estos vientos, que por supuesto que son relevantes a la hora de proyectar el comportamiento de nuestra economía, tenemos que hacer una reflexión sobre cuáles son los pasos firmes que debemos dar en Chile, tanto en la dimensión política, en las políticas públicas que se requieren para subir el umbral de nuestro crecimiento potencial, como también me referiré a la dimensión empresarial. Sobre la primera cabe preguntarse si el proceso político nos dará avances satisfactorios en las modernizaciones institucionales y regulatorias que Chile merece y Chile requiere, digamos, para abrazar la economía del siglo XXI. Y en el ámbito empresarial también enfrentaremos con decisión y sistemáticamente y colaborativamente los desafíos propiamente empresariales que la sociedad demanda y que son coherentes con una economía en el fondo dinámica como la del siglo XXI. ¿Cuáles son las primeras señales que tenemos respecto de estas dos dimensiones? El proceso político por un lado y el proceso empresarial por el otro. Creo que en la política vemos ciertos síntomas preocupantes, ciertas señales preocupantes, que muestran un proceso político con cierta indiferencia al desafío de reactivar el crecimiento, y más preocupante aún en el contexto de una cuarta revolución industrial que no permite ser indiferente frente a este desafío. Me refiero, por ejemplo, al rechazo cerrado de ciertos sectores políticos a siquiera debatir un tema tan relevante como es la indemnización por años de servicio, que hay un consenso técnico no solamente local, sino que global, de que es un cambio fundamental para básicamente abrazar la flexibilidad, la mayor productividad y, muy relevante, la mayor incorporación de sectores excluidos del mundo del trabajo al mundo de los nuevos trabajos del siglo XXI. Una señal preocupante. Una segunda señal preocupante cuando observamos el debate tributario, no hay duda que en los últimos 30 días son mucho más abundantes los planteamientos pro recaudación que se han hecho de distintos sectores políticos y brillan por su ausencia los planteamientos pro inversión, que obviamente es la inspiración del proyecto de ley que se ingresó al Parlamento. También, en el fondo, cuando vemos el proceso legislativo, cómo se aprueban leyes sin sopesar evidencia, análisis experto, sin sopesar experiencia comparada, como ocurrió, por ejemplo, en leyes tan específicas como la de la jibia, más allá de la trascendencia de ese caso puntual, creo que es un buen ejemplo de cómo está nuestro proceso legislativo en Chile. O bien cómo avanza una ley en el mismo sector como es la ley corta de la pesca, nuevamente, sin sopesar evidencia internacional, análisis académico, experiencia comparada. Obviamente que son síntomas preocupantes, quizás síntomas también o señales positivas que son más micro y por lo tanto más invisibles, pero que es importante destacar y resaltar,
es la agenda precisamente, valga la redundancia, micro. Me refiero, ¿no es cierto?, a la gestión que está haciendo el Ministerio de Economía con la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, con la Oficina Open de Productividad, Emprendimiento y Competitividad. Creo que incorporar a la cultura del Estado de Chile una revisión sistemática de la complejidad regulatoria, desde el punto de vista de coherencia regulatoria, que esté sistemáticamente proponiendo simplificaciones regulatorias, es una cosa digna de destacar, que ojalá sea un esfuerzo que se institucionalice en la prometida y siempre postergada Agencia de Calidad de Políticas Públicas, que ha estado en todos los programas de gobierno y nunca se enfrenta con decisión. Ojalá que este año sea el año de subir el estándar del proceso regulatorio a través de una institución que existe en países como Australia, Nueva Zelanda, etcétera, que nos dan un ejemplo de un buen proceso regulatorio, como es la Agencia de Calidad de Políticas Públicas, que por lo demás está contenida en el programa del presidente Piñera. Sobre la segunda dimensión me refería recién al proceso político y cómo está procesando, ¿no es cierto?, reformas estructurales que son muy necesarias para la economía chilena del siglo XXI. La segunda dimensión son los desafíos propiamente empresariales y también hemos visto ciertas cifras recientemente que obviamente deben mover al mundo empresarial a profundizar, por así decirlo, el romper inercias. Vimos hace poco, ¿no es cierto?, la encuesta del Ministerio de Economía sobre investigación y desarrollo, que indicaba que el 2017 fue el menor nivel de gasto en I+D desde el año 2014 y como porcentaje del producto, un 0,36%, el menor nivel desde el año 2012, y que una parte importante de esta reducción era el 11% de reducción que tuvieron las empresas. Por tanto, por otro lado, uno ve, ¿no es cierto?, grandes hitos del emprendimiento nacional, como es la venta de Corner Shop a Walmart, más recientemente la inversión de Jeff Bezos en The Knot Company, que nos muestran en el fondo que por un lado hay casos de emprendimiento exitosos que escalaron, que crecieron, pero por otro lado uno dice por qué no son más los casos de emprendimientos que no se quedan como tales, sino que escalan y crecen. ¿Por qué no son más los empresarios e inversionistas nacionales que son protagonistas de estas historias? ¿Qué estamos haciendo las empresas chilenas o cómo estamos las empresas chilenas? ¿Cuán lejos estamos, de la frontera de la transformación digital, de la economía circular o del potencial que ofrece la biotecnología? Creo que son temas relevantes que tenemos que abrazar como mundo empresarial, porque no solamente debemos emplazar a la política para que emprenda estas modernizaciones institucionales y regulatorias, sino que también debemos emplazarnos en el mundo empresarial para enfrentar estos desafíos. También dice en relación con noticias recientes, como por ejemplo la resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sobre el caso supermercados, sobre la eventual colusión en el caso supermercados. Creo que eso nos da dos señales muy importantes que son fundamentales para el camino del desarrollo. La primera es el respeto y la fortaleza de las instituciones, bajar la estridencia y respetar lo que hacen las instituciones. Eso es propio de una sociedad moderna. Cuando todos nos arrogamos la facultad de acusar, de apuntar con el dado, eso estamos retrocediendo en el camino de ser una sociedad moderna. Las instituciones son las llamadas a resolver y esas instituciones también tienen segundas instancias a las cuales las empresas pueden legítimamente recurrir. Pero obviamente que también una segunda lección, un segundo recuerdo que nos da cuando cada vez que hay una noticia en esta materia, es la importancia de trabajar sistemáticamente la construcción de culturas de integridad, de gobierno corporativo, de estándares de transparencia, de estándares éticos, y ese es un desafío permanente y sistemático que debemos enfrentar las empresas chilenas, y enfrentar eso es nuevamente también no solamente los temas regulatorios, no solamente los temas institucionales, también, ¿no es cierto?, subir los estándares empresariales es una parte esencial del camino al desarrollo. No hay duda, por lo tanto, que el camino al desarrollo integral de nuestro país, al cual todos aspiramos, es un camino que pasa, por un lado, por cómo soplan los vientos de la economía, pero sobre todo pasa por esos pasos firmes que emprendamos localmente en la dimensión política, en la dimensión empresarial. Y me imagino que todas estas materias serán parte del debate de este encuentro. Termino diciendo que en SOFOFA estamos muy comprometidos con ambas agendas, participar activamente del debate de políticas públicas, emplazando en el buen sentido a la política, mostrándole lo que creemos son los dibujos regulatorios e institucionales de largo plazo apropiados para la economía del siglo XXI, pero al mismo tiempo colaborando y empatizando con la complejidad del proceso político, que debe construir acuerdos, que debe ceder posiciones, y por lo tanto, en el fondo, en ese proceso también tenemos que estar colaborando. Una actitud, por así decirlo, emplazadora en el buen sentido, por un lado, señalando el destino de largo plazo de las reformas, pero al mismo tiempo una actitud empática de la complejidad y de la importancia del proceso político, que solo debe ser en el fondo básicamente caminado por el Poder Legislativo, por el Gobierno
y donde el sector empresarial tiene que estar siempre disponible a colaborar para que esos diseños gradualmente avancen hacia ese destino final. Y por otro lado, en el ámbito empresarial, como SOFOFA estamos comprometidos con esta agenda de constituirnos en una plataforma para compartir, por un lado, buenas prácticas empresariales sistemáticamente. Aquí la palabra que diferencia esto es la sistematicidad. En el mundo empresarial somos conscientes de la importancia de las culturas de integridad. La pregunta que debemos hacernos es si la estamos gestionando sistemáticamente tal cual como gestionamos la dimensión comercial, económica, financiera de una empresa. Y al mismo tiempo, creando en el fondo estas plataformas para enfrentar desafíos como el de la innovación. Creo que en muchas dimensiones, identificamos 3 de ellas para nuestro proyecto que estamos desarrollando, el SOFOFA Hub, que es transformación digital, economía circular y biotecnología, son mejor enfrentadas en plataformas colectivas que sumen varias empresas para levantar sus desafíos y fricciones y conectarlos con soluciones tecnológicas que pueden estar en un ecosistema de emprendimiento, que pueden estar en un centro de investigación o en una universidad. También estamos trabajando en una iniciativa que lanzamos recién con el ministro de Hacienda, Talento Digital, para incorporar a jóvenes, mujeres, ¿no es cierto?, al mundo de la economía moderna. Estamos trabajando con el ministro Moreno en Compromiso País, donde queremos desarrollar un ecosistema que conecta a las empresas con los liceos técnicos de Chile en sectores vulnerables y con fundaciones que se dedican a la intermediación laboral, a la capacitación, a la formación de oficios, para que esos jóvenes que salen de la educación técnica media puedan ingresar con mayor fluidez al mundo del trabajo. Así que ese es nuestro compromiso. Creo que son temas relevantes cuando hablamos de cómo viene el 2019 y lo dejo ahora con mi socio, don Federico Valdés, rector de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias.